Bajo un vasto cielo azul, donde el horizonte parecía no tener fin, se extendía una pradera verde que respiraba vida en cada rincón. La hierba, suave y alta, bailaba al ritmo del viento, y las flores de vivos colores se desplegaban como una alfombra natural que adornaba el paisaje. En ese rincón del mundo, la vida fluía con calma, los animales vivían en armonía y el sonido de los ríos cercanos ofrecía una sinfonía relajante que llenaba el aire. En medio de aquella pradera, se encontraba Santiago, un burro especial. No era su pelaje lo que lo hacía sobresalir, pues su color grisáceo era similar al de cualquier otro burro. Lo que hacía de Santiago un ser extraordinario era su noble corazón y su incansable labor. Los aldeanos del pueblo cercano lo llamaban el burro de oro, no por su apariencia externa, sino por la manera en que iluminaba el mundo de quienes lo rodeaban con su bondad, su diligencia y su espíritu inquebrantable. Santiago había llegado a esa pradera siendo apenas un potro, cuando su dueño, don Tomás, lo había adquirido para ayudar en las labores de la granja. Desde el primer día, Santiago mostró un carácter único. Nunca se quejaba, nunca daba señales de agotamiento, y siempre parecía dispuesto a trabajar más allá de sus fuerzas. Era como si en su interior albergara una fuente interminable de energía y devoción por su labor, lo que rápidamente le ganó el respeto y el cariño de don Tomás y de los demás trabajadores de la granja. La relación entre don Tomás y Santiago fue siempre de mutua confianza. A pesar de ser un hombre de carácter fuerte, don Tomás veía en Santiago algo más que un simple animal de carga. Había una conexión tácita entre ellos, una comprensión profunda que iba más allá de las palabras. Santiago no solo ayudaba en el transporte de alimentos y herramientas, sino que también parecía entender el flujo de la vida en la granja. Sabía cuándo era necesario arar la tierra, cuándo debía llevar agua a los campos y cómo cuidar de los otros animales. Su presencia era tan esencial como el sol que iluminaba las cosechas. Santiago no estaba solo en su travesía por la vida. A su lado tenía una familia que hacía su mundo aún más significativo: Jacinta, su compañera, y Tina, su pequeña hija. Jacinta, una burra de aspecto delicado pero de corazón fuerte, era el pilar que sostenía su hogar. Desde el momento en que la conoció, Santiago supo que había encontrado en ella más que una compañera, había encontrado una amiga fiel, una compañera de vida que compartía sus alegrías y dolores. Jacinta no era solo una burra más en la pradera. Su carácter era afable, pero firme, siempre lista para apoyar a Santiago en lo que pudiera. Ella no solo compartía el trabajo de la granja, sino que también era quien mantenía el calor del hogar. Juntos, Santiago y Jacinta construyeron una vida simple pero llena de significado. Su pequeña hija, Tina, era la mayor alegría de ambos. Aún pequeña y traviesa, Tina se entretenía corriendo por los campos, aprendiendo sobre el mundo que la rodeaba, siempre bajo la atenta mirada de sus padres. Santiago nunca imaginó que podría tener una familia. La mayoría de los burros en otras granjas vivían solos, trabajando hasta el agotamiento sin compañía ni descanso. Pero don Tomás, en su generosidad, permitió que Santiago tuviera una vida diferente. Jacinta y Tina llenaban su existencia de una felicidad indescriptible. Cada vez que regresaba a su hogar tras un largo día de trabajo, el sonido de las pequeñas patas de Tina corriendo hacia él y la suave mirada de Jacinta lo hacían sentir que todo esfuerzo valía la pena. El corazón de Santiago rebosaba de gratitud. No solo por la bondad de don Tomás al permitirle vivir con su familia, sino también por cada pequeño detalle de su vida diaria. Apreciaba la belleza de la pradera, el aire limpio que respiraba, el agua fresca del riachuelo y, sobre todo, los momentos compartidos con Jacinta y Tina. Sabía que, aunque su trabajo era duro, había sido bendecido con más de lo que muchos otros burros jamás tendrían. Para Santiago, su verdadera riqueza no se encontraba en lo material, sino en el amor y la unidad que tenía con su familia. Pero como ocurre con todas las cosas,
la vida en la pradera comenzó a cambiar. Un año, sin previo aviso, las lluvias dejaron de caer. Al principio, los animales y los granjeros pensaron que sería solo una sequía pasajera, algo que pasaría con el tiempo. Sin embargo, los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y la tierra, antes fértil y generosa, empezó a mostrar signos de agotamiento. El río que cruzaba la pradera se fue secando poco a poco, y la hierba, que solía ser tan verde y abundante, se marchitó hasta volverse marrón y quebradiza. Santiago observaba con tristeza cómo el lugar que había sido su hogar durante tanto tiempo se transformaba en un paisaje árido y desolado. La sequía trajo consigo dificultades para todos. Don Tomás, un hombre sabio y paciente, intentó mantener la esperanza, pero cada día que pasaba sin lluvia era un golpe más a su espíritu. Las cosechas fallaban, el ganado perdía peso, y los animales que dependían de la pradera para alimentarse comenzaban a sufrir. Finalmente, después de meses de lucha contra la naturaleza, don Tomás tomó una decisión difícil. No podía seguir manteniendo la granja sin agua, sin comida, sin recursos. Así que, con el corazón pesado, decidió abandonar el lugar que había sido su hogar y el de Santiago durante tantos años. En su desesperación, dejó a Santiago y su familia atrás, pensando que ya no había esperanza para ellos, viéndolos como una carga más que no podría sostener. Santiago, junto con Jacinta y Tina, quedó solo en una tierra que ya no parecía tener futuro. El miedo y la incertidumbre se apoderaron de él, pero, fiel a su naturaleza, no dejó que el desaliento lo venciera. Mientras su familia miraba hacia él en busca de guía y consuelo, Santiago hizo una promesa silenciosa: haría lo imposible por mantenerlos a salvo, por encontrar un modo de sobrevivir. Incluso en medio del desierto que la pradera se había convertido. El sol ya estaba alto en el cielo cuando Santiago decidió que no podía esperar más. Los recursos en la pradera se habían agotado casi por completo, y aunque la esperanza de que las lluvias regresaran seguía viva en su corazón, la realidad lo obligaba a enfrentar la cruda verdad. Su familia necesitaba comida, y él tenía que encontrarla. Jacinta y Tina, quienes permanecían cerca del hogar para evitar los peligros que la sequía había traído consigo, lo vieron salir temprano en la mañana. Santiago las miró por última vez antes de emprender el camino, su corazón lleno de preocupación. Sabía que la búsqueda sería difícil y peligrosa, pero confiaba en que, con su fuerza y determinación, podría encontrar algo que les permitiera sobrevivir un poco más. A medida que se alejaba de la pequeña choza que habían encontrado como refugio temporal, Santiago no podía evitar pensar en Jacinta y Tina. Las había dejado con la promesa de volver pronto, pero en su interior había una inquietud que no lograba calmar. Algo en el aire le advertía que el peligro estaba cerca. Sin embargo, no tenía más opción que continuar. La vida de su familia dependía de ello. El día avanzaba lentamente, y Santiago recorría una distancia mayor de la que había previsto. Las tierras que antes conocía tan bien ahora parecían completamente diferentes bajo la devastación de la sequía. La vegetación escaseaba, y los pocos animales que encontraba se veían desnutridos y desesperados, igual que él. A medida que las horas pasaban, el hambre y el cansancio comenzaron a pesarle, pero el pensamiento de su familia lo mantenía en movimiento. Sabía que no podía regresar con las manos vacías. Mientras Santiago avanzaba en su búsqueda, a varios kilómetros de distancia, Jacinta y Tina permanecían en casa, intentando mantener la calma. Tina, con la inocencia propia de su juventud, correteaba por los alrededores, jugando con las pocas piedras y ramas que encontraba. Jacinta, en cambio, estaba alerta. Algo en su instinto le decía que no debían bajar la guardia. Las noches anteriores había escuchado ruidos extraños, y sabía que la sequía no solo estaba afectando a los herbívoros, los depredadores también sufrían, y estaban dispuestos a hacer cualquier cosa por un trozo de carne.
De pronto, un ruido entre los arbustos cercanos hizo que Jacinta se pusiera de pie, tensando sus músculos. Tina, que jugaba cerca, se detuvo al ver la reacción de su madre y se acercó a ella con curiosidad. Jacinta se movió lentamente, colocando su cuerpo entre Tina y la fuente del ruido, sin apartar la mirada de los arbustos. Fue entonces cuando, de las sombras, surgieron varios zorros. Sus ojos brillaban con hambre y desesperación. Jacinta los reconoció al instante, una manada de zorros que solían cazar pequeños roedores en los alrededores de la granja. Pero esta vez, no venían por comida fácil. Esta vez, la sequía los había vuelto más audaces, más peligrosos. Estaban dispuestos a atacar lo que fuera necesario para sobrevivir. Jacinta retrocedió lentamente, llamando a Tina para que se mantuviera cerca. Pero antes de que pudiera pensar en un plan, los zorros se abalanzaron sobre ellas. La desesperación en sus ojos no dejaba lugar a dudas, estaban hambrientos y no iban a detenerse. Jacinta luchó con todas sus fuerzas, lanzando coces y mordiscos para mantener a raya a los atacantes. Tina, aterrada, se acurrucó detrás de su madre, tratando de mantenerse fuera de peligro. La batalla fue feroz y rápida. Jacinta logró herir a uno de los zorros, pero pronto la superaron en número. Los zorros, desesperados por sobrevivir, atacaron con una violencia inusitada, desgarrando la piel de Jacinta y dejando a Tina indefensa. Aunque la madre luchó con todas sus fuerzas, sus energías se agotaron rápidamente. En un último esfuerzo por proteger a su hija, Jacinta empujó a Tina lejos de la escena, con la esperanza de que pudiera huir. Pero el destino había sellado su suerte. Cuando la manada finalmente se alejó, dejando un rastro de destrucción, Jacinta yacía inmóvil en el suelo, mientras Tina, herida y asustada, se había perdido entre los arbustos. El sol estaba comenzando a caer cuando Santiago, exhausto pero con una pequeña cantidad de forraje en su boca, finalmente decidió regresar a su hogar. La búsqueda había sido infructuosa en gran parte, pero había logrado encontrar algo que, aunque poco, serviría para alimentar a Jacinta y Tina por al menos un par de días más. Su cuerpo estaba agotado, pero su corazón se sentía aliviado de que al menos podría regresar con algo para su familia. Sin embargo, cuando llegó a la choza, lo que encontró fue un escenario que le heló la sangre. La pequeña vivienda estaba vacía. El suelo estaba cubierto de marcas de lucha y manchas de sangre. La puerta de la choza había sido abierta a la fuerza, y el aire estaba impregnado con el olor de la violencia reciente. Santiago, desconcertado y aterrado, comenzó a buscar frenéticamente a Jacinta y a Tina. Los llamó con desesperación, esperando escuchar alguna respuesta, algún indicio de que estaban a salvo. Pero no hubo respuesta. Solo el silencio absoluto llenaba el aire, un silencio que lo abrumaba con el peso de la soledad. A medida que recorría el área, buscando pistas, Santiago comenzó a darse cuenta de la magnitud de lo que había sucedido. Había huellas de zorros por todas partes, y las manchas de sangre dejaban claro que Jacinta había luchado hasta el final. Cuando la realidad finalmente lo alcanzó, Santiago cayó al suelo. Su cuerpo temblaba, su corazón se encogía de dolor, y sus ojos, cansados y llenos de desesperación, se llenaron de lágrimas. En ese momento, todo lo que había conocido, todo por lo que había luchado, parecía desmoronarse ante él. Su familia, lo más preciado en su vida, había desaparecido, y no tenía idea de dónde podrían estar o si siquiera seguían con vida. La soledad se apoderó de su alma, como una sombra oscura que lo envolvía en su abrazo helado. Había sido un padre y un compañero dedicado, había trabajado incansablemente para proteger a su familia, y ahora todo eso parecía inútil. Su hogar, su refugio, se había convertido en un lugar desolado y vacío. La esperanza que había llevado consigo durante tanto tiempo se desvanecía, y lo único que quedaba era el dolor crudo de la pérdida.
Por días, Santiago vagó por la pradera, buscando desesperadamente algún rastro de Jacinta o Tina. Gritaba sus nombres, recorría cada rincón, pero todo era en vano. El paisaje que antes le brindaba consuelo ahora parecía una prisión interminable de soledad. Su mente se llenaba de pensamientos oscuros, preguntándose qué había hecho mal, cómo había fallado a su familia. El agotamiento físico y emocional comenzó a pasar factura en el cuerpo de Santiago. Días de búsqueda, combinados con el hambre y la desesperación, lo habían debilitado más de lo que quería admitir. Aunque su cuerpo siempre había sido fuerte, su espíritu, ahora roto, no encontraba fuerzas para seguir adelante. En cuestión de semanas, Santiago comenzó a notar los signos de la enfermedad. Al principio, fue un dolor constante en sus patas y en su espalda. Las largas jornadas de búsqueda y el peso del sufrimiento parecían haberse instalado en su cuerpo como una carga invisible. Su caminar se volvió más lento, y sus movimientos, antes llenos de vigor, ahora parecían los de un anciano. Pero fue la ceguera lo que finalmente lo derrumbó. Comenzó como una leve neblina en su visión, algo que atribuyó al cansancio y al polvo de la pradera. Sin embargo, con el paso de los días, la neblina se hizo más densa, hasta que finalmente Santiago ya no pudo ver. Su mundo, que había sido vasto y lleno de paisajes conocidos, se convirtió en una oscuridad total y sofocante. La ceguera fue un golpe brutal, robándole no solo la vista, sino también la última chispa de esperanza que había mantenido. Santiago, ahora ciego y enfermo, se sentía completamente solo. La pérdida de su familia había sido devastadora, pero perder la capacidad de ver el mundo que tanto amaba fue el golpe final. Se sentía atrapado en su propio cuerpo, incapaz de hacer algo por sí mismo. Los días pasaban en una oscuridad interminable, y el tiempo, antes su mayor aliado en las largas jornadas de trabajo, ahora parecía una tortura lenta y cruel. El dolor físico era insoportable, pero el dolor emocional era aún peor. Santiago ya no podía ver las estrellas por la noche ni los amaneceres que solían darle fuerza para seguir adelante. No podía ver los rostros de Jacinta y Tina en su memoria, todo lo que quedaba era una sensación vacía en su pecho, un hueco que jamás podría llenar. La desesperación lo invadió por completo, y aunque intentaba aferrarse a algún vestigio de esperanza, la oscuridad, tanto física como emocional, lo consumía lentamente. Santiago, el burro fuerte que alguna vez fue el sostén de su familia, ahora se encontraba solo, ciego y vulnerable, en un mundo que se había vuelto hostil y cruel. Santiago vivía con una combinación de dolor y arrepentimiento. Se lamentaba por no haber estado en casa cuando los zorros atacaron, por haber dejado a su familia indefensa mientras él salía en busca de comida. El peso de la culpa se volvía más insoportable cada día. Cada paso que daba, aunque lento y errático, lo alejaba más de lo que alguna vez fue su hogar. Y sin su visión, cada vez era más difícil saber hacia dónde se dirigía. Su cuerpo se debilitaba día a día, pero su espíritu, aunque golpeado, aún resistía. En ese estado de aislamiento, una tarde fresca y silenciosa, un sonido inesperado lo sacó de su inmovilidad. Era el crujir de ramas y el suave trote de pasos que se acercaban, pausados pero firmes. Santiago, sin poder ver quién se acercaba, levantó su cabeza con cierta dificultad y forzó sus orejas para captar cualquier señal de peligro. El aire, que antes había estado inmóvil, traía consigo una ligera brisa cargada con el aroma a tierra mojada, aunque no había llovido en semanas. No estaba solo. De entre las sombras que solo él podía sentir, surgió la voz de un anciano. Su tono era profundo, sereno y envolvía a Santiago en una extraña sensación de tranquilidad, algo que no había sentido en mucho tiempo. Santiago, burro de oro, comenzó el anciano, tu sufrimiento no ha pasado desapercibido. He venido a compartir contigo una verdad que solo aquellos que han enfrentado la oscuridad pueden entender.
Santiago no entendía quién era este anciano ni cómo sabía su nombre, pero algo en su voz lo tranquilizó. ¿Quién eres?, preguntó el burro, con un tono que mostraba tanto curiosidad como cansancio. Soy alguien que ha caminado por muchos caminos y he visto muchas cosas en esta vida, respondió el anciano. He venido a hablarte de la paciencia, de la esperanza y de la fe. El anciano se sentó junto a Santiago, tocando suavemente su costado como si fuera una señal de consuelo. La vida, continuó el sabio, no siempre se trata de lo que podemos ver, sino de lo que podemos sentir y aprender. Has perdido a tu familia, tu hogar y tu salud, y eso te ha sumido en la oscuridad. Pero incluso en esta oscuridad, Santiago, hay una luz que todavía arde dentro de ti. Santiago, al escuchar estas palabras, sintió como su corazón se estremecía. He perdido todo, respondió con voz quebrada. No sé cómo seguir adelante. Estoy ciego, débil y solo. No tengo fuerzas para esperar más. El anciano lo escuchó en silencio, dejando que las emociones de Santiago se desbordaran. Luego, con una calma infinita, respondió: la paciencia es más que esperar. Es aprender a soportar el dolor sin perder la esperanza. Es aceptar que no siempre controlamos lo que sucede, pero siempre podemos elegir cómo reaccionamos. La esperanza no es algo que se encuentra fuera de ti, Santiago. Está dentro de ti, aunque no la veas. Es lo que te mantiene caminando, incluso cuando no tienes fuerzas. Santiago guardó silencio, procesando las palabras del anciano. Pero, he perdido a mi familia. No puedo seguir sin ellas, murmuró. El anciano asintió con comprensión. Perder es parte de la vida, y es uno de los dolores más grandes que podemos enfrentar. Pero tu familia siempre vivirá en tu corazón. Lo que importa ahora es cómo decides honrar su memoria. Puedes elegir caer en la desesperación, o puedes elegir vivir con fe, sabiendo que la vida, aunque dura, aún tiene algo más que ofrecerte. La conversación continuó durante horas. El anciano habló de la fuerza interior, de la importancia de la fe en los momentos más oscuros, y de cómo la paciencia era la clave para superar incluso las pruebas más difíciles. Al final de la conversación, el sabio se levantó, dejó una mano cálida sobre la cabeza de Santiago y dijo: recuerda, Santiago, la luz siempre sigue a la oscuridad. Ten paciencia, y no pierdas la fe. Las cosas cambiarán, aunque no sea hoy. Sigue adelante. Con esas palabras, el anciano se fue tan silenciosamente como había llegado, dejando a Santiago con un corazón más liviano y una mente más tranquila. Aunque seguía siendo ciego y débil, algo dentro de él había cambiado. Las palabras del anciano resonaban en su ser, llenándolo de una nueva esperanza que, aunque tenue, comenzaba a crecer. Con el tiempo, Santiago empezó a notar pequeños cambios en su entorno. Aunque no podía ver, podía oler la tierra de una manera diferente, como si algo en el aire hubiera cambiado. Pasaron semanas desde la visita del anciano, y aunque las noches seguían siendo largas y solitarias, Santiago encontró consuelo en las palabras que le habían sido dadas. Y un día, algo milagroso sucedió. El cielo, que había estado despejado y seco durante tanto tiempo, comenzó a llenarse de nubes oscuras. Santiago no podía verlas, pero sentía el cambio en el viento. Luego, el primer trueno retumbó en la distancia, seguido por el sonido más hermoso que había escuchado en mucho tiempo, el golpeteo suave pero constante de la lluvia. El agua, tan esperada y tan necesaria, comenzó a empapar la tierra reseca. Santiago, debilitado pero lleno de una nueva energía, se levantó con dificultad. Sentía la lluvia sobre su piel, y cada gota que caía parecía devolverle un poco de vida. El suelo bajo sus patas, que había estado duro y árido, empezó a suavizarse, y en cuestión de días, la tierra comenzó a mostrar signos de vida. A medida que la lluvia continuaba, la pradera comenzó a renacer.
Santiago no podía ver el verde que regresaba a su alrededor, pero lo sentía en el aire, en los olores frescos que llegaban a sus fosas nasales, y en la vitalidad que volvía a las plantas y a los animales que empezaban a regresar. Poco a poco, la naturaleza empezaba a sanar. Pero lo más asombroso sucedió dentro de Santiago. Un día, mientras estaba tumbado, descansando después de haber encontrado algo de hierba fresca para comer, sintió un hormigueo extraño en sus ojos. Al principio no le dio importancia, pero a medida que pasaban las horas, el hormigueo se hizo más intenso. Y entonces, de manera milagrosa, Santiago abrió los ojos y vio un destello de luz. Al principio, su visión era borrosa, pero con el paso de los días, fue recuperando la vista. La ceguera, que lo había mantenido en la oscuridad durante tanto tiempo, se desvanecía lentamente. Santiago podía ver el renacer de la pradera. Aunque débil y tambaleante, sus ojos se llenaron de lágrimas de gratitud. Había recuperado algo que creía perdido para siempre. A pesar de la alegría de recuperar la vista y de ver cómo la pradera volvía a su antiguo esplendor, Santiago sabía que la mayor pérdida de su vida, su familia, no podía ser reparada tan fácilmente. Jacinta y Tina no regresarían, y ese dolor permanecía en su corazón. Sin embargo, algo dentro de él había cambiado. Ya no se sentía tan destrozado como antes. Había aprendido, gracias a las palabras del anciano, que la vida continuaba y que su familia vivía en él, en sus recuerdos y en su amor. Cada día, Santiago paseaba por la pradera, observando cómo la naturaleza volvía a la vida, y aunque sentía una tristeza persistente, también experimentaba una paz interior que nunca antes había conocido. Había encontrado una nueva manera de vivir, una manera que honraba la memoria de su familia y al mismo tiempo le permitía seguir adelante. La esperanza, que una vez había sido tan lejana, ahora formaba parte de su vida cotidiana. Había aceptado que, aunque no siempre podría controlar las circunstancias, sí podía controlar su actitud ante ellas. Y con esa nueva mentalidad, Santiago encontró la fuerza para seguir adelante, día tras día, con un corazón renovado. Con el tiempo, Santiago se convirtió en una figura venerada en la pradera. No por su fuerza física o su capacidad de trabajo, como lo había sido antes, sino por su sabiduría y por el ejemplo de perseverancia y esperanza que representaba. Los animales más jóvenes se acercaban a él en busca de consejo, y Santiago, con su voz tranquila y su mirada llena de compasión, les hablaba de la importancia de la paciencia, la fe y la esperanza. Su historia se convirtió en una leyenda en la pradera, el burro de oro que había enfrentado la oscuridad, la pérdida y la desesperación, pero que había salido adelante con un corazón más fuerte y lleno de sabiduría. Santiago había rejuvenecido no solo en cuerpo, sino en espíritu, y continuó viviendo muchos años más, transmitiendo su legado a todos aquellos que lo escuchaban. Santiago, el burro de oro, se había convertido en un símbolo de esperanza, de que incluso en los momentos más oscuros, la luz siempre puede volver a brillar. La historia de Santiago, el burro de oro, es más que una simple narrativa sobre la vida de un animal que enfrentó la adversidad. Es una profunda metáfora de la vida humana, de los retos que todos enfrentamos en algún momento, y de cómo, a pesar de las dificultades, siempre existe la posibilidad de renacer. Al mirar la vida de Santiago, vemos reflejadas nuestras propias experiencias, los momentos de pérdida, de soledad, de lucha y desesperanza. Como él, a menudo nos encontramos en situaciones que parecen imposibles de superar, donde todo lo que teníamos se ha desvanecido, dejándonos en una aparente oscuridad. La sequía en la vida de Santiago puede interpretarse como una metáfora de esos periodos de nuestra vida en los que parece que todo lo que amamos se ha desmoronado. La tierra seca y estéril es el reflejo de los momentos en los que nuestros corazones están quebrantados y nuestra esperanza es mínima. La llegada de la ceguera a Santiago nos recuerda cómo,
cuando estamos abrumados por el dolor o la tristeza, muchas veces no podemos ver las oportunidades o la belleza que aún nos rodea. Nos sentimos atrapados en la oscuridad, incapaces de visualizar un futuro mejor. Y sin embargo, como Santiago descubrió, a pesar de la ceguera física, había una visión más profunda que le fue revelada, la visión interna, el autoconocimiento, que nos permite entendernos mejor a nosotros mismos y a nuestra capacidad para superar los obstáculos. El anciano sabio que visita a Santiago es una representación de la sabiduría que a menudo llega en los momentos más oscuros. En la vida, estas enseñanzas pueden venir de diferentes formas: un amigo, un mentor, una experiencia de vida o incluso una reflexión personal. Lo que el anciano le enseñó a Santiago fue algo crucial: la paciencia, la esperanza y la fe son herramientas esenciales para atravesar las pruebas de la vida. No podemos evitar que los desafíos se presenten, pero podemos decidir cómo enfrentarlos. Uno de los aspectos más importantes de esta historia es el poder del autoconocimiento. A medida que Santiago atraviesa su dolor y finalmente comienza a recuperar la vista, no solo vuelve a ver el mundo exterior, sino que también ve su interior con mayor claridad. A través de su sufrimiento, ha aprendido cosas sobre sí mismo que antes no comprendía. Ha entendido que su valor no radica únicamente en su capacidad de trabajar para don Tomás o en su rol como cabeza de familia, sino en su ser interior, en la fuerza que reside en su corazón y en su capacidad de continuar, incluso cuando todo parecía perdido. Este es un recordatorio poderoso para nosotros. Con frecuencia, nos definimos por lo que hacemos, por nuestros logros o nuestras relaciones. Pero, ¿qué pasa cuando todo eso se desvanece? La verdadera fuerza y el verdadero valor provienen del autoconocimiento, de entender quiénes somos en el fondo, sin las etiquetas que el mundo nos impone. Santiago, al igual que nosotros, tuvo que aprender que su identidad no dependía de ser el burro de oro, sino de la fortaleza interna que desarrolló durante su proceso de sanación. El renacer de la pradera, paralelo al renacer de Santiago, nos enseña que la vida siempre ofrece una segunda oportunidad. Aunque hay momentos de sequía, eventualmente la lluvia vuelve, y con ella, la posibilidad de florecer nuevamente. Así es la vida humana: a veces, tenemos que pasar por temporadas de sufrimiento y dolor para llegar a una nueva fase de crecimiento y renovación. Sin embargo, este proceso requiere paciencia, y es ahí donde reside la enseñanza más valiosa de la historia de Santiago: la importancia de mantener la esperanza viva, incluso cuando las circunstancias parecen insuperables. Gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia. Sabemos que la historia de Santiago puede resonar de maneras muy personales para muchos, y esperamos que haya traído a tu vida un mensaje de esperanza, de fe y de perseverancia. La vida a veces puede ser difícil, pero siempre hay una luz al final del túnel, tal como lo aprendió Santiago. Si esta historia te ha tocado el corazón, te agradeceríamos mucho que nos regalaras un like y que compartas este video con aquellos amigos o familiares que crees que necesitan escucharlo. A veces, lo único que se necesita para seguir adelante es un mensaje de aliento en el momento adecuado. Tu apoyo es lo que hace posible que continuemos creando historias como esta, y nos encantaría seguir compartiendo contigo más relatos que inspiren, consuelen y fortalezcan. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas historias de reflexión. Saludos y bendiciones a ti y a los tuyos. Y recuerda siempre, aunque la vida tenga sus momentos de sequía, la lluvia siempre llega para traer un nuevo comienzo.